Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de abril del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Johanán el sexto, Elbenai el séptimo, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Sinri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta. La suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supín y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios, al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas, y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán, gersonita, fueron los jehielitas. Los hijos de Jehieli, Zetán y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová, de entre los anramitas y de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas. Seuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe para los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este, era Rebaías, hijo de este Jesaías, hijo de este Jorán, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de los que había consagrado de la guerra y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los isaritas, Kenanías y su hijo eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel, el otro lado del Jordán al occidente, en toda la obra de Jehová. Y en el servicio del rey, de los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas repartidos en sus linajes,
por sus familias. El año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Hermanos, vemos como el rey David, en la autoridad que tenía, él hace pues la distribución de cada uno de los servidores de la casa de Dios. Cada uno estaría a cargo de ciertas labores o de determinadas labores en cuanto al cuidado de las entradas, la casa de provisiones, la casa de los tesoros, y pues él designa a las familias que han de estar a cargo de aquellas funciones en las cuales él los ponía para ser realizadas. Así como David ordenó el templo, así como David ordenó la forma en cómo se iba a cuidar o salvaguardar cada una de las cosas de la casa de Dios, así también nosotros debemos de aprender. No solamente dentro de la iglesia, sino dentro de nuestra familia, también tenemos que aprender a salvaguardar nuestra familia, a poder llevarla de la mejor manera y sobre todo poder asignar cada uno de los miembros de la familia su labor, ¿verdad? No solo corresponde a padres y madres, sino también corresponde también a los hijos ciertas labores, tienen ciertas responsabilidades en las cuales nosotros tenemos que estar pendientes de que las hagan, de que cumplan con las cosas para que todo dentro del hogar vaya bien. Al igual la iglesia, los servidores, hay diferentes ministerios en los cuales se tiene que escoger aquellos que sean los idóneos para servir en cada posición. Hermanos, en aquel periodo los levitas tenían la responsabilidad de todo el cuidado, no podían renunciar, no se podían echar para atrás de no hacer las labores. Hoy en día, desgraciadamente, habemos muchos que dentro de las iglesias asumimos responsabilidades y posteriormente las evitamos, posteriormente las dejamos. Le ponemos cualquier pretexto para no realizarlas, para no hacerlas. Es hora que como hijos de Dios comencemos a asumir responsabilidades dentro de las iglesias con la palabra de Dios. Asumir responsabilidades en cada una de las áreas que nos corresponda o que un día pedimos o quisimos nosotros servir en aquella área. Independientemente cuál sea, hay que realizarla con toda responsabilidad, con un compromiso serio para con Dios, porque es a Dios a quien le servimos, no es a pastores, no es a nadie. Servimos a Dios y a Él tenemos que honrar siempre con nuestro trabajo. Él nos da la oportunidad, es un privilegio enorme poder servirle a Dios. Cumplamos ese privilegio para con Dios y hagámoslo de la mejor manera. Así como David ordenó todos los ministerios, le llamamos así, que hubieron en aquel entonces, también los porteros y oficiales fueron nombrados por David para cumplir una función dentro de la casa de Dios. Entonces, nosotros hagamos de esa misma manera, cumplamos con responsabilidad aquello que se nos asigna. Aquí estaba destinada la familia de Leví para hacer toda esa labor. En las iglesias no hay destinado una familia, están aquellos que tienen el deseo de servir, pero asumamos la responsabilidad de servir, de no dejar a medias las cosas, de no comenzar y no terminar una labor dentro de la iglesia. Dios es fiel a aquellos que le sirven y a aquellos que le buscamos y le amamos, Dios da una recompensa. No vamos por la recompensa, vamos por el amor a Dios, vamos por servirle a Dios, vamos por hacer las cosas bien para Dios. Hermanos, obediencia a Dios trae bendición. Así que obedezcamos su palabra y veremos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.